Patria para Todos y Todas quiere decirle al país, a través de la región del Cibao, que no está de acuerdo con la posición económica y política del gobierno de Danilo Medina en cuanto a que República Dominicana está construyendo un modelo económico ideal basado en uno de los crecimientos más altos de América Latina, y él dice que hasta del mundo, y con baja inflación o con un constreñimiento de los precios de los bienes y servicios, lo que le ha permitido, según el gobierno, sacar de la pobreza al 21% de la población dominicana en lo que lleva en sus 6 años y meses en el poder, convirtiendo a esos pobres en clase media, y que el país es un país de clase media, que son sus afirmaciones en los medios recientemente. En el movimiento Patria para Todos y Todas queremos decirle a Danilo Medina, en primer lugar, que si no hay inflación en el país es por el hecho de que aquí no se genera ni se puede generar una inflación por exceso de consumo como consecuencia del crecimiento de los ingresos en la población, porque como todo el mundo sabe, este es uno de los países con el peor de la distribución del ingreso, la más pésima de América Latina en los últimos años. Todos los organismos internacionales, la CEPAL, el Banco Mundial, el FMI, demuestran que precisamente uno de los problemas serios de República Dominicana es la alta concentración del ingreso y la escasísima movilidad social de la población dominicana. Se hizo un estudio y se publicaron los datos de que de los países latinoamericanos, uno de los países que tiene la más baja movilidad social, es decir, el paso de una clase a otra, es República Dominicana, por el constreñimiento, en primer lugar, de la distribución del ingreso, que está altamente concentrada en más de un 65% en un grupito reducido del país, y en segundo lugar, por los bajos salarios que tiene el país. Todo el mundo sabe que los salarios dominicanos son uno de los más constreñidos, más miserables, y lo ha dicho el Banco Central, lo ha dicho el propio gobierno, lo han dicho todos los organismos internacionales, porque alrededor del 60% de la población gana menos de 10.000 pesos al mes, y el 56% de los trabajadores son informales, de bajos ingresos, sin seguridad social, y la capacidad de compra de esos trabajadores y de los salarios son bajísimos. En consecuencia, si la gran mayoría no tiene capacidad de consumo, si no fuera por las remesas, que son más de 5.000 millones de dólares aquí, el consumo aquí fuera reducidísimo en el país, y en consecuencia la pobreza fuera todavía mayor. Es esa inyección de fuera lo que permite que la gran mayoría de los obreros y sus familiares y algunos sectores de clase media baja tengan cierta capacidad de consumo. Pero esa baja capacidad de consumo, por el constreñimiento de los salarios, por la mala distribución del ingreso, es la que hace que precisamente no haya demanda suficiente en el país, los precios no puedan subir, no puedan aumentar. Igualmente, una muestra de eso clara es que los salarios nuestros, el nivel de ingreso en la población dominicana, sobre todo del primer quintil, de los sectores más pobres, el primer y segundo quintil, que son los primeros y segundos sectores más empobrecidos, apenas más del 60% llega a 10.000 pesos, y la canasta familiar para el primer quintil, para los sectores más empobrecidos, anda por los casi 12.000 pesos al mes, que está por encima. Pero la canasta promedio de bienes y servicios de consumo en el Gran Santo Domingo ronda cerca de los 32.000 millones de pesos para una población que el 80% gana menos de 20.000 pesos mensual promedio, es decir, que ni siquiera cubre el 60% de la demanda de bienes y servicios de esa población. Entonces, ¿cómo puede pasar más de 700.000 personas clase media a aumentar sus niveles de ingreso y consumo con una realidad patente, donde además está claro que en los barrios y en las regiones sobre todo fronterizas del noroeste, las emigraciones aumentan constantemente, el desplazamiento poblacional de la mayoría de las provincias fronterizas y de muchas provincias del Cibao
es alarmante, producto de la pobreza precisamente. De manera que no hay posibilidad de que ese modelo pueda sacar a los dominicanos de la pobreza, ese modelo que dice Danilo Medina, que es un modelo, como nosotros hemos demostrado cantidades de veces, productor de servicio en manos de extranjeros. ¿A quién beneficia ese modelo? Real y efectivamente a los grandes inversionistas extranjeros en minería, en turismo, en zona franca y en telecomunicaciones. Pero los productores nacionales de bienes y servicios agropecuarios e industriales cada vez crecen menos y están en una situación, porque el 98% de ellos son micro, pequeños y medianos empresarios, de quiebra generalizada y de constreñimiento por no tener acceso a la innovación, a la competitividad y por no tener acceso al financiamiento y al crédito formal en República Dominicana. Todo el mundo sabe la situación que se encuentra la micro, pequeña y mediana empresa en este país, con la apertura del mercado y la baja competitividad de ese sector. Entonces, ¿cómo podemos nosotros demostrar que ese modelo nos saca de la pobreza cuando ese modelo enriquece cada vez más a una minoría de dominicanos, a una minoría de los grandes ricos del país, a los inversionistas extranjeros y más del 20% del presupuesto nacional que pudiera usarse para disminuir la pobreza en la medida en que el gasto social tuviera más calidad y se orientara a ofrecer servicios de calidad y de cobertura suficiente de educación, salud, agua potable y otras a la población. Quizás sí pudiéramos decir, pero todo el mundo sabe que el 80% más del presupuesto se dedica a gasto superfluo, a gasto corriente, a pagar deuda, fundamentalmente, y a la corrupción, que es donde el Banco Mundial y los organismos internacionales dicen que más del 20% de ese presupuesto al año se lo roban los funcionarios públicos. De manera que, en conclusión, no es verdad que ese modelo económico crece y mantiene los precios bajos como consecuencia de su benevolencia, de sus bondades. No, es la forma en que está organizada la economía dominicana, esa producción de servicios en manos de una minoría y la forma en que está orientada y distribuida esa producción dominicana de 77.000 millones de dólares al año. Esa riqueza que se produce en este país, lo que nos dice a nosotros que ese modelo por sí mismo ni produce los empleos suficientes, ni produce los salarios de calidad suficientes y mucho menos puede sacar a este país de la pobreza y elevar el bienestar de la población en su mayoría. Eso no es así. Si fuera así, las encuestas Gallup y la CIN que se publicaron recientemente no le dijeran a la nación que la gran mayoría de la población llega a la percepción, más de un 60%, de que la economía anda mal, de que su situación está peor que antes y su futuro es mucho más incierto que el de hoy. Entonces, ¿cómo la población tiene esa percepción tan diferente a la que tiene Danilo y los funcionarios? Y esa población precisamente es la que recibe el impacto de todo ese modelo económico, de todo ese crecimiento. Además, todos los organismos internacionales le han dicho a Danilo, el Banco Mundial, el FMI, recientemente, y todos los organismos y estudios de la OFAN, que tienen que mejorar la distribución y hacer que ese crecimiento sea más inclusivo y llegue más a los obreros, a la clase media, al ejército de reserva, que son los desempleados y subempleados, y mejorar las condiciones de la gran mayoría. Entonces, ¿por qué los organismos internacionales tienen esa percepción diferente a Danilo y a los técnicos del Banco Central? En conclusión, este es un modelo fallido, un modelo económico que, si no se cambia, solamente seguirá beneficiando a las minorías nacionales, a las minorías de inversionistas extranjeros en sectores básicos, fundamentales, y a las minorías políticas en el poder, pero a los pobres, a la clase media, a los obreros y a los desempleados, ese modelo no le perjudica, no le beneficia, porque es un modelo exclusivo, no inclusivo, es un modelo hambriador, es un modelo que no mejora el bienestar de la gran mayoría del país. Está demostrado eso así, no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas nacionales e internacionales, lo dicen todos los economistas que realmente estudian y ven la situación nacional, y los hechos lo acaban de demostrar con la visión y la manera de expresarlo de la población a través de los resultados de la encuesta Gallup y CIN recientemente publicada. En la comunicación entre los productores agrícolas, los productores de aquí y la policía.
yo estoy ordenando al coronel, que usted es el comandante responsable directo, para que usted, conjuntamente con el teniente coronel Santana, establezcan ese contacto a través del señor Cabrera.